soy coordinadora del programa Protege. A continuación les dictaré el módulo 1, Generalidades del abuso sexual infantil. Aquí llamamos generalidades a todo concepto en el cual podemos nosotros manejar de manera básica la temática de abuso sexual infantil. Como ustedes podrán dimensionar, Chile es el tercer país mundial de tasas de abuso sexual infantil, tasas de denuncias. Como ya pueden ustedes dimensionar, el abuso sexual infantil trae consecuencias de proporciones epidémicas. Esto genera en los niños una interrupción en su desarrollo de vida y tal así que nosotros en estos módulos queremos que ustedes puedan aprender herramientas básicas de cómo poder prevenir el abuso sexual infantil y además también conocer las interacciones, cómo detectar el abuso sexual infantil. También UNICEF nos dice que la mayor tasa de abuso sexual infantil se da hacia las niñas con un 75% y hacia los niños con un 25%. Esto nos puede nosotros dar una idea de estos abusadores o abusadoras, cuál es el enfoque o qué tipo de niños o de edad o de sexo son los que ellos atacan. Generalmente los abusadores también prefieren a niñas o niños o adolescentes, generalmente a niñas, pero la edad promedio de tasas de abuso sexual infantil es de 8 años. Esa es la edad más vulnerable. A continuación les daré la definición de abuso sexual infantil, la definición que manejamos acá dentro del programa. Abuso sexual infantil es un tipo de maltrato de connotación sexual en el cual son contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando un adulto utiliza al menor para estimularse sexualmente a sí mismo, al niño o a otra persona, utilizando a través de la persuasión o a través de la coerción o la fuerza para perpetrar el acto. El abuso sexual infantil, existen dos tipos de abuso sexual. Con contacto físico, que es el que habitualmente conocemos, el que es a través de tocaciones en las zonas íntimas del menor, ya sea del agresor hacia la víctima o la víctima hacia el adulto. También rozar los genitales uno con el otro o con ropa interior. También penetración, sea oral, anal, vaginal, y también violación. A eso llamamos abuso sexual infantil con contacto físico. Además también existe el abuso sexual infantil sin contacto físico. Esto quiere decir que hay situaciones en que el niño también le genera una interrupción en su inocencia, en su desarrollo, y también generan traumas. Este tipo de abuso sexual infantil es donde más nosotros como adultos lo aminoramos, pero en ambas situaciones, sea con contacto físico, sin contacto físico, el niño igual genera consecuencias.
Sin contacto físico llamamos a mostrar los genitales al niño, pedir al niño que muestre sus genitales, exponer al niño material pornográfico, tener conversaciones o videollamadas de contenido sexual, obligar al niño a presenciar actos sexuales, utilizar a los niños para material pornográfico y también grooming. ¿Cuáles son los lugares en donde nosotros podemos saber que puede existir un abuso sexual infantil? En cualquier lugar. Generalmente nosotros creemos que el abuso sexual infantil es algo ocasional, que es solo una violación, pero el abusador utiliza mecanismos para poder buscar el lugar perfecto para poder perpetuar el acto. Este sea dentro del hogar familiar o el entorno del niño, o quizás en los colegios, en iglesias, en talleres deportivos, en la micro también sucede mucho, y en lugares que ni imaginamos o no podemos dimensionar. El abusador busca la oportunidad precisa para poder realizar el acto. Como ya sabemos, el abuso sexual es extrafamiliar e intrafamiliar. ¿Qué quiere decir extrafamiliar? Que el abusador es un desconocido por el niño, pero aún así busca la oportunidad para poder realizar el abuso. Este tipo de abusador generalmente ocurre cuando estás en la plaza, en un lugar desconocido, o sea, en un lugar en donde no es habitual para el niño. También existe otra forma de extrafamiliar, que el abusador sí es conocido por la víctima, o sea, por el niño, es conocido por la familia, pero no es parte de la familia. Quiere decir que el abusador puede ser un profesor, un tío de escuela dominical, un pastor, la persona que hace el aseo, el tío del furgón, cualquier persona que esté vinculada al área quizás infantil o al área familiar, o cualquier persona que pueda lograr generar un vínculo con el niño, ya que a medida que podamos ir avanzando en los módulos, sobre todo en el módulo de perfiles, podemos ver que el abusador, para llegar a cometer el delito de cometer el acto, ellos utilizan un mecanismo de conquista, y en el cual ellos van cautivando al niño, van dándole regalos, afectos, para poder después abusar de ellos. También el abuso sexual ocurre de manera intrafamiliar. Quiere decir que el abusador está dentro del hogar, del entorno familiar del niño. Este puede ser un padre, un padrastro, una madre, una tía, un tío, un primo o una prima, y así. Personas que forman parte de la familia del niño, y que en estos casos son los más difíciles de develar, ya que aquí se utiliza mucho el tema del afecto que tiene el niño hacia la persona que está abusando al niño. También existe un tipo de abuso sexual infantil que
que se llama abuso reactivo. El abuso reactivo posee las mismas características que los demás abusos, pero en el caso de este, el abusador es un menor de edad. Como podemos saber, una vez que ya sabemos las definiciones, los tipos de abuso sexual infantil, de donde ocurre el abuso sexual infantil, podemos dimensionar todo lo oscuro, lo horrible que es el abuso sexual infantil. Interrumpe la inocencia de los niños, interrumpe el futuro de los niños, genera en ellos ciertas consecuencias, ciertas emociones que deben lidiar día a día. Esto se llama consecuencias del abuso sexual infantil. Muchos expertos han comparado las consecuencias que genera un abuso sexual infantil a un estrés postraumático. Esto siempre se compara cuando personas que han estado en la guerra, esas acciones generan tanta consecuencia en esas personas que ya no son las mismas. Son personas heridas, son personas que ya sienten que no tienen reparación, que están dañadas, que quizás también podrán creer que ya llegó su fin, ya no existe futuro para ellos. Eso es lo que generalmente podemos dimensionar, lo que son las consecuencias del abuso sexual infantil. Estas consecuencias pueden variar de un niño a otro niño, dependiendo de las propias características de cada niño. Esto también depende de si haya sido de manera frecuente, ocasional, pero aún así, siendo ocasional, frecuente, con contacto físico, sin contacto físico, en el niño genera consecuencias. Y estas son, genera consecuencias a nivel conductual. ¿Qué quiere decir? Que en el niño va a generar cambios quizás drásticos de conducta, cuando a veces nosotros podemos ver dentro de las salas de clase o dentro de nuestros hijos, de la escuela dominical o en el entorno en donde podamos tener y observar niños, cuando existe un cambio de conducta drástico, eso nos puede a nosotros dar un indicio de que quizás un niño está pasando por alguna situación en particular que no le agrada. Estas consecuencias, o también le podemos llamar indicadores, porque si el niño las manifiesta de manera visible, nosotros podemos quizás presenciar y observar estos indicadores en donde me pueden dar ciertas luces de que está ocurriendo algo en el niño. Ya de por sí, todos estos indicadores o consecuencias en el niño son generalizadas. Esto no quiere decir que todas las consecuencias que puedan estar dentro de su documento exista todas esas en un niño o una niña o un adolescente. No es así. Quizás algunos de esos indicadores puedan estar o consecuencias puedan estar manifestándose en el niño. Podemos nosotros también ver consecuencias emocionales, aquellas que quizás hay sentimientos de tristeza, de desamparo, depresión, temores excesivos, ansiedades, también rebeldía. Todos estos cambios bruscos de estado de ánimo también
podemos ver que es un indicador de algo, de que algo está sucediendo en el niño. También existen consecuencias cognitivas. Los niños que padecen de abuso sexual infantil son niños que están en todo momento quizás pensando en lo que le sucedió. Entonces son niños quizás muy distraídos, niños con bajo rendimiento escolar, dificultades para mantener la atención y la concentración, también desmotivación general de todo lo que le pueda estar haciendo el niño. Estas consecuencias podemos nosotros ir viendo en el niño. También, ¿cómo nosotros podemos saber que un niño está siendo abusado sexualmente? Esto lo podemos nosotros ver a través de los indicadores del abuso. Estos indicadores son manifestaciones, sean físicas, emocionales, conductuales del niño, aquellas que me mantienen a mí de forma alerta para yo poder ir indagando y observando de que el niño está siendo abusado. Las más evidentes son los indicadores físicos, quiere decir quizás semen en su zona, en sus partes privadas, desgarro vaginal o anal, enfermedades venéreas, dolores también en la pelvis, todas estas manifestaciones físicas que son resultado de una violación. Además también existen las consecuencias del abuso sexual infantil. Estas consecuencias son todas aquellas en el cual después de un abuso sexual infantil el niño manifiesta, ya que el abuso sexual infantil no es algo que el niño haya deseado, un acto sexual no es algo que el niño haya deseado, y esto genera en el niño un sinfín de consecuencias que son a corto plazo y a largo plazo. Las más a corto plazo son consecuencias emocionales o conductuales, que son sentimientos de tristeza, de desamparo, cambios bruscos de estado de ánimo también, cambios bruscos conductuales, ¿cierto? Cuando nosotros podemos presenciar esto, ya esto me está indicando de que el niño está sufriendo alguna problemática dentro de su vida.